Si haces este cambio en tu vida, vas a ver cómo tus resultados empiezan a cambiar. Muy atento, quédate hasta el final del vídeo porque lo que te voy a enseñar hoy puede ser un antes y un después de los resultados que estás teniendo en tu vida y que a mí me han hecho tener la vida de mis sueños, vivir en Dubái con tan solo 21 años y tener esa libertad económica, geográfica y temporal de poder vivir viajando por todo el mundo. Antes que nada, suscríbete al canal si no lo estás, dale un me gusta, comenta aquí abajo, estoy preparado para recibir esta información y vamos a por ello. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a explicar y hablar sobre qué es la fe y cómo utilizarla a tu favor para lograr todo lo que te propongas en la vida, tanto resultados y sobre todo económicos. Así que vamos a por ello. Lo primero de todo, chicos, quiero empezar con una historia, ¿vale? Contándolos una historia que he leído esta mañana del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que si no te lo has leído te lo recomiendo muchísimo que te lo leas encarecidamente, porque ahí vas a tener prácticamente todas las enseñanzas de los hombres más ricos y más poderosos de Estados Unidos, a los cuales Napoleón Hill ha llegado a estudiar a más de 500 empresarios exitosos de su época. Y cuenta, antes de comenzar con todas las enseñanzas, siempre cuenta tres historias, pero una va dentro de la otra, así que os voy a explicar la primera, ¿vale? Había una persona, ¿vale?, que se llamaba Barnes o Barnes o como lo quieras pronunciar, que quería trabajar con Edison, con el inventor de la lámpara y el inventor, uno de los inventores más famosos, más millonarios de su época, ¿vale? Barnes no tenía ni de por asomo las cualidades que hay que reunir para ser socio de una persona tan rica, tan millonaria y tan elevada como lo era Edison, ¿vale? Entonces, Barnes, ¿qué hizo? No escuchó a toda esa gente que le decía que no podía, que no iba a poder, que tal y cual, y lo que hizo fue tomar acción, ¿vale? Y ir a simplemente trabajar para Edison, ¿vale? No ser socio de Edison, sino trabajar para Edison. ¿Qué ocurre? Que Barnes se tiró muchísimos meses trabajando como un peón, como una persona que ni por asomo se acercaría a Edison, ni aún menos aún iba a ser socio de Edison, ¿vale? Estuvo trabajando en la parte del departamento de ventas, ¿vale? Vendiendo los inventos que hacía Edison, hasta que después de muchos meses, en lugar de Barnes decir, joder, esto no es para mí, me tengo que rendir, tuvo tal deseo ardiente y tal fe, ¿vale?, que se le apareció la oportunidad. Esa oportunidad estaba disfrazada de un invento. Ese invento me parece que era la máquina de dictar, ¿vale? Y ninguno de los vendedores en los que su departamento él mismo trabajaba, ninguno de los vendedores creía que ese invento era bueno como para poder venderse, porque no se vendía. Entonces Barnes vio la oportunidad de su vida. Lo que hizo fue tomar acción, ponerse en marcha y empezar a vender esa máquina dictadora a saco. Es decir, confió en la máquina al igual o a la misma altura que confiaba Edison, ¿vale? Y lo que hizo fue lograr romper récord de ventas en esa máquina y poder llamar la atención de Edison, lo que consiguió firmar un contrato de colaboración con Edison, ¿vale?, para terminar siendo socios, ¿vale? ¿Qué quiero que os llevéis de esta historia? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia que aparentemente parece una tontería? ¿Qué tendrá que ver una máquina dictadora y un tío que quería ser socio de Edison? Pues básicamente tiene que ver mucho con los resultados que vas a tener en tu vida. Si simplemente entiendes que el deseo ardiente que tenía Barnes, y ahí es donde puedes empezar a coger notas, el deseo ardiente. ¿Qué es el deseo ardiente? Un deseo ardiente es aquel el cual está en su punto óptimo, ¿vale?, en el que tú lo ves posible en tu cabeza y es muy retante, ¿vale? Es un deseo tan ardiente que no puedes parar de pensar en él y por eso vas a actuar en consecuencia para lograrlo, ¿vale? Para
para decir, joder, lo tengo tanto en la cabeza que sé 100% que va a pasar, que tengo que tomar acción porque va a pasar 100%, ¿vale? Eso es un deseo ardiente. Y un ejemplo muy sencillo, aunque a la gente no le guste este tipo de ejemplos porque a lo mejor los ve muy hardcore, muy heavy y tal y cual, un ejemplo muy bueno es si a ti te dicen que tu madre se va a morir la semana que viene si no consigues 10.000 euros, ese deseo ardiente de conseguir esos 10.000 euros es un deseo ardiente de verdad, ¿vale? No un deseo de quiero un Lambo, no, es un deseo ardiente de verdad, porque, bro, o consigues los 10.000 euros o se muere tu madre. Entonces, todos los días que te levantes poniéndote en esa tesitura, que Dios no lo quiera, obviamente, poniéndote en esa tesitura, vas a ver cómo todos los días te levantas pensando en que no quieres, obviamente, que tu madre se muera y vas a ir a por esos 10.000 euros y vas a tomar acción todos los días, a todas horas, a todos los minutos, a todos los segundos, porque vas a estar todo el rato pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, porque tienes ese deseo tan ardiente de que lo vas a conseguir, que tomas acción para que tu madre no fallezca, ¿vale? Entonces, eso es un deseo ardiente. Además de tener ese deseo ardiente, tienes que tener algo que tenía Barnes y que gracias a eso que tenía, le hizo ser socio de Edison, y es la fe, ¿vale? La fe es súper importante, y no hablo de la fe de creer en Dios, ¿vale? Sino la fe de que ese deseo ardiente que crees que vas a conseguir, lo crees firmemente, pero con tal convicción de que no hay ni un absoluto ápice de fallo de que no lo vayas a conseguir, ¿vale? Eso es tener una fe tan brutal que vas a conseguir ese deseo ardiente, y eso es lo que tenía Barnes, ¿vale? Entonces, chicos, apuntar esto bien, ¿vale? Porque esto es brutal lo que acabo de decir. Un deseo ardiente y una fe increíble en ese deseo ardiente van a hacer que tomes acción y que por tanto tengas resultados y se termine cumpliendo sí o sí ese deseo ardiente. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. O sea, para mí, cuando por ejemplo me dice alguien, bro, pero búscate o guárdate un colchón, ¿sabes? Como un por si acaso. Es que el hecho de decir un por si acaso, estás dejando paso a que ese por si acaso tenga un porcentaje de probabilidad en tu vida. Si yo digo que voy todo o nada y que lo consigo sí o sí, que no puede pasar otra cosa más que conseguirlo, eso quiere decir que eso va a pasar, porque no me estoy planteando en mi cabeza otra opción más allá de que va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces, ese deseo se va a conseguir 100%, porque en tu cabeza no existe ningún escenario posible de que no vaya a pasar, ¿vale? En cambio, si tú, por ejemplo, dices, no, es que voy a hacer esto y por si acaso voy a meterme a trabajar en el burger, pues, bro, estás queriendo decir que puede llegar a salir mal y por tanto vas a terminar trabajando en el burger, porque estás tú mismo manifestando y atrayendo el propio burger, el propio que vas a trabajar en el burger. Obviamente esto lo tenéis que hacer con lógica, siendo racionales. Si tienes hijos, si tienes responsabilidades, no puedes dejar tu trabajo y dejarlo todo para ir a emprender en ese negocio, ¿me entiendes? Entonces tiene que ser algo lógico, racional, obviamente siempre, pero con su parte emocional de que lo vas a conseguir sí o sí, ¿sabes? De que dices, tengo clarísimo que esto va a pasar, estoy aquí trabajando en el burger porque necesito dinero, pero tengo 100% que voy a dejar el burger y que voy a conseguir este resultado. Y ese pensamiento es el que tenía yo cuando estaba trabajando en el Burger King. Yo cuando estaba trabajando en el Burger King, que de hecho, voy a ver si tengo una foto, yo cuando estaba trabajando en el Burger King, yo sabía 100% que algún día iba a dejar de trabajar en el burger y que iba a tener resultados en mi emprendimiento, ¿vale? Yo en esa época estaba formándome, digamos, ni siquiera estaba teniendo, no había cerrado ni un cliente, ¿vale? Yo estaba con una agencia de marketing digital, como siempre, a lo que yo me dedico y mi pasión, que es la publicidad online y los lanzamientos digitales. Yo sabía que en algún momento iba a llegar ese cliente que me haría ganar mis primeros 500, ese segundo cliente que me haría ganar mis primeros 1000, iba a terminar dejando el Burger King 100%, ¿vale? Sabía que lo iba a terminar dejando, el hecho es que no iba a dejar de trabajar porque necesitaba ese dinero como un vehículo para invertir en publicidad para luego lograr esos clientes. Mirad, 29 de septiembre de 2023, trabajando en el Burger King, ¿vale?
de repartidor en el Burger King a unos, creo que eran 6, 7 euros la hora, más o menos. Capaz de un mes llegaba a ganar 900 euros, pero estaba súper agradecido porque esos 900 euros al mes significaban que yo podía mínimo meter 400, 500 euros en publicidad para atraer clientes, para cerrarlos, para así poder generar esos 10.000 euros al mes y poder viajar por el mundo y tener, no tener jefe, no tener horario, no tener un sitio fijo en el que ir a trabajar, sino ser libre, ¿vale? La libertad que tanto has venido a buscar a este vídeo, ¿no? Entonces, después de esta lección, ahora os voy a contar otra historia, ¿vale? Que es de una persona que en la época de la fiebre del oro, ¿vale? Había mucha gente que pues buscaba oro porque estaba recién descubierto y tal y demás. Entonces, esta persona sabía que en un punto había oro, ¿vale? Entonces, se compró una excavadora, fue con un amigo, fueron a cavar hasta que justo el punto que pensaban que había oro no estaba, ¿vale? ¿Qué hicieron? Seguir cavando. Siguieron cavando, siguieron cavando, siguieron cavando, hasta que al final se dieron por vencido. Vendieron la excavadora, se la vendieron a un chatarrero, ¿vale? Y se fueron para su casa. Entonces, ¿qué pasa? Ese chatarrero, que no era tonto, ¿vale? Que no era un chatarrero cualquiera, dijo, vale, a ver, aquí esta gente ha estado buscando oro, eso es porque tiene que haber oro por algún sitio. Buscó a un ingeniero de caminos, y le preguntó que qué es lo que estaba pasando, porque supuestamente ahí había oro y no lo habían encontrado. Y resulta que el oro estaba a 1 metro de donde habían dejado de excavar. Es decir, si aquí estaba la pared de tierra, el oro estaba aquí, literalmente estaba a 1 metro. O sea, solamente tenían que seguir excavando 30 minutos y llegaban al oro. Y obviamente el chatarrero se hizo millonario. ¿Qué ocurre? Esto para cualquier persona puede significar una depresión, el final de su vida, lo peor que le puede pasar del mundo. Vale, sí. Pero si lo coges como un aprendizaje, porque la vida es el mayor mentor del mundo, es la vida propia, ¿vale? Lo cogió como un aprendizaje y esa persona que se había quedado a 1 metro del oro se convirtió en la persona que más seguros de vida había vendido, o de las personas que más seguros de vida vendía al año. Vendía 1 millón de euros al año en seguros de vida, ¿vale? Que eso en 10 años ya era más del oro que se había dejado a 1 metro de conseguir, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí cogemos como 2 aprendizajes, ¿vale? Lo primero es que siempre, que lo dije ayer en un reel, siempre el momento más, o sea, el momento justo antes de tener tu máximo éxito es tu punto más bajo, es tu punto más en el puto abismo, ¿sabes? En plan, cuando estés más en el abismo, cuando estés más en el puto suelo económicamente, en el puto suelo físicamente, a partir de ahí es en el momento en el que vas a tener los resultados, ¿vale? Al igual que el tipo que se quedó a 1 metro del oro, ya estaba en el punto más oscuro de la noche y solamente le faltaba 1 metro para coger el amanecer. Por si no lo sabíais, el punto más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Entonces, chavales, esto es un aprendizaje de decir, no os rindáis nunca, porque aunque estéis muchísimo peor de cuando habíais empezado, siempre el peor punto en el que vais a estar, después de ese peor punto, va a ser justo el punto donde más éxito vais a tener, porque es así, porque Napoleón Hill lo ha estudiado a más de 500 empresarios exitosos y él mismo lo dice. Yo lo he subido hoy en mis stories, que por cierto, si no me seguís en Instagram, seguirme, Andrés Rosé Oficial, todo junto, que todos esos empresarios exitosos tuvieron éxito justo antes de, o sea, justo después del peor punto de su vida, ¿vale? En plan, donde más bajo habían caído, justo después de eso, ahí fue su punto de mayor éxito, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, cogiendo la historia del oro, si vosotros la cogéis como hacia vuestra vida, el hecho de que, por ejemplo, hayáis, qué sé yo, no hayáis hecho algo o hayáis perdido algo, o os hayáis quedado a punto de hacer algo pero no lo hayáis hecho y ya habéis perdido esa oportunidad,
no la cojáis como un arrepentimiento. No puedes vivir arrepentido toda tu vida, ¿sabes? Porque eso es vibrar muy bajo, y vibrar muy bajo no te va a hacer feliz, y no estar feliz, no estar activo, no tener actitud con la vida va a hacer que no tengas resultados económicos en tu negocio, en tu físico y en tu pareja y en todos lados. Entonces, al final tenéis que coger todo lo malo que os pasa como un aprendizaje, y cuanto más malo sea o cuanto peor sea la situación en la que estéis, más aprendizaje, más fuertes vais a salir de ese aprendizaje. Si ese chico que se quedó a 1 metro del oro no se hubiera quedado a 1 metro del oro, quién sabe, a lo mejor hubiera perdido todo el oro y se hubiera empobrecido mucho más que haberse quedado a 1 metro del oro, y a coger ese apalancamiento de como me quedé a 1 metro del oro, jamás voy a dejar que nadie me diga que no a la hora de vender un seguro de vida. Fijaos en la tontería que parece y lo poderoso que es este aprendizaje. Así que, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme ahí un like, un comentario de qué os ha parecido. Recordad seguirme, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo simplemente dándole a un botón. Me ayudáis muchísimo. Seguirme en Instagram, ya lo he dicho, Andrés Roseo Oficial, todo junto. Ahí estoy compartiendo píldoras de valor todos los días en Stories y en Reels. Y nada, chicos, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Chao!